Vamos por favor buscando Colosenses 1:13, que es nuestro versículo base, y a partir de ahí vamos a desarrollar el estudio. Bien, mis hermanos, como iglesia nos estamos esforzando, ¿verdad? Y bajo la dependencia del Espíritu, por supuesto, por entender más y más la amplitud de lo que significa el Evangelio. No solamente es una buena noticia, por supuesto, ¿verdad? En cuanto a pasar de la muerte a vida espiritual. Es así, en un principio, como entendemos nosotros el Evangelio. Sino de pasar a un reino de las tinieblas a un reino de luz. Por eso es que es importante empezar con Colosenses 1:13 para seguir nosotros edificándonos en este concepto una y otra vez, ¿verdad? Leemos: el cual nos ha librado, se refiere a Jesucristo, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto de verdad que es muy importante, mis hermanos. Nosotros recordemos que una cosa es la revelación, que es perfecta, que no cambia, pero otra es nuestra teología. Nosotros constantemente tenemos que estar revisando, renovando, edificándonos en nuestra teología, en nuestro conocimiento, constantemente, ¿verdad? Es muy diferente a significar que lo que Dios ha dicho necesita estar siendo revisado, no. Es el impacto del conocimiento en nosotros de esa palabra. Una de esas palabras es el Evangelio. Bien, podemos nosotros empezar con un sentido de lo que significa ser salvos. Pero tenemos que ir revisando constantemente lo que ya está escrito en la palabra, cuál es la amplitud de ese concepto. Ser salvos, mis hermanos, no es tanto, posiblemente así lo pensamos en un principio, no es tanto que Cristo entre a nuestro corazón, como ya se ha hablado, y como muy posiblemente usted y yo pudimos haber sido guiados en ese tipo de oración, que corresponde a un tipo de entendimiento y un tipo de luz. Ojo, ¿verdad? No es tanto esto, sino que nosotros somos trasladados al reino de Dios y sus propósitos. Ese cambio es fundamental. Por eso empezamos leyendo Colosenses 1:13. Hemos sido trasladados al reino. Un reino que tiene específicamente propósitos, es decir, la acción de Dios en el corazón humano y que por tanto impacta al mundo. Ese entendimiento, tal vez pequeñito, hace una gran diferencia en nuestra madurez teológica. Gran diferencia. Por eso nosotros como salvos somos llamados siervos de Dios. La palabra siervo no puede estar enmarcada en el sentido de una salvación personal y pasiva. Es decir, estoy salvo y lo que me queda de mi vida es esperar que venga el Señor. ¿Dónde está y dónde encaja el sentido de siervo ahí? Entonces nosotros somos siervos de Dios. En otras palabras, somos siervos de un reino al cual hemos sido trasladados. ¿Qué estamos haciendo? Ampliando la dimensión de lo que es el Evangelio, ampliando la dimensión de lo que es nuestra salvación, dándole un propósito a nuestra vida. Podemos decir que la obra salvífica de Dios no se limita a la salvación individual, sino que forma parte, y muy importante, y de hecho es el inicio, ¿verdad? Pero forma parte de la restauración de la creación según los valores del reino de Dios. Entonces, hemos sido salvos con los propósitos del reino de Dios. Cuando nosotros revisamos nuestra salvación, ¿qué tenemos que buscar el propósito? En los propósitos del reino. Y en cuanto nosotros nos alineamos a los propósitos del reino, estamos viviendo nuestra salvación. O nuestra fe, como queramos ponerlo. La Biblia revela, como ya lo hemos estudiado mucho y lo seguimos repitiendo y lo seguiremos repitiendo, que el reino de Dios ya vino con Jesucristo. Bien, Él mismo lo dijo. Bien, a la vez esperamos esa gran consumación del reino. Esa es la tensión en la que nosotros vivimos. Y el propósito también, porque en esa tensión encontramos nosotros nuestro propósito. Así que no es una tensión negativa. Es que justamente en esa tensión nosotros somos colocados para ir anticipando los valores del reino. Es lo que vamos a hablar en esta mañana. Jesús dijo lo siguiente. Bueno, en el contexto, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios y Él respondió. Y aquí atendamos a esto. La venida del reino de Dios
no se puede someter a cálculos, dijo Jesús. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Es decir, de una manera visible, decir, ya está el reino consumado. No digan, miremoslo ya. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. ¿Ven ustedes la hermosa tensión que pone Jesucristo? No digan que ya está. A la vez desen cuenta que ya llegó el reino. Bueno, lo que pasa es que los contemporáneos de Jesús, ¿qué pasa? Cuando veían las obras de Jesús, ese es el punto, no se daban cuenta, en las obras de Jesús, no se daban cuenta de que estaban mirando al reino de Dios viniendo. No se daban cuenta. Más bien, ¿qué hacían con los milagros y con las anticipaciones de misericordia, de integración de todos los pueblos? Rechazaban la obra y la persona de Jesús. Cada milagro que Jesús hacía era motivo para empezar a ver cómo hacemos para quitar a este tipo de la escena. Básicamente, no veían el reino de Dios anticipándose. Ese era el problema. ¿Cómo Jesús anticipaba el reino de Dios? En sanaciones físicas, sanaciones emocionales, por supuesto, en la reconciliación entre la humanidad perdida y la gracia de Dios, ¿verdad? Ese puente, esa mediación, disfrutando de banquetes y de fiestas, anticipaba el reino de Dios, porque tenemos una anticipación de un tiempo de gozo, de disfrute, de fiesta, de plenitud, donde el pecado no estará más. Así que cuando él disfrutaba de las fiestas, del cual era criticado, en ese sentido y todas las emociones que envuelven ese disfrute, estaba Jesús anticipando la alegría del reino de Dios que viene. Qué maravilla, ¿verdad? El apóstol Pedro resumió la vida de Jesús diciendo, en Hechos 10:38, Jesús anduvo haciendo el bien. Anduvo haciendo el bien. Hacer el bien, mis hermanos, es un concepto muy general, que tenemos que colocarlo en un buen sentido, porque yo podría pensar que estoy haciendo el bien por una persona o por una causa, pero posiblemente estoy impidiéndole el desarrollo a esa persona, ¿verdad? Es posible. Entonces, Jesús hacía el bien porque trabajaba según los propósitos del reino de Dios. ¿Qué decía Jesús? Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Es decir, de todo lo que Jesús podía hacer, tenía un propósito específico. Hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Anticipar por medio de Jesucristo la esperanza de la venida del reino de Dios. Así que todo estaba alineado a los propósitos del reino de Dios. Por eso es que es tan importante insistir sobre un evangelio amplio. Y vamos encontrando más y más nuestra identidad. Más y más. Porque no está terminada, mis hermanos. Tenemos mucho que caminar en nuestra vida cristiana y en nuestro conocimiento. Muchísimo. Bien. Juan 5:17, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dijo Jesús. Qué interesante. Porque este compartir, esta predicación, habla de fe y trabajo. Así que vamos acomodando el concepto de trabajo. Jesús se refiere a que Él trabajaba. Qué interesante, ¿verdad? Y lo dijo en el contexto, de Juan 5, es donde se habla de una persona que estaba 38 años postrado, esperando que alguien le pudiera ayudar para llegar a un estanque donde supuestamente habían propiedades curativas y de sanación. En ese contexto, Jesús dijo, yo estoy trabajando luego de haberlo sanado. Ahora sí, con todo lo que hemos hablado, ¿cómo lo relacionamos? Jesús relacionaba trabajo con anticipación del reino de Dios. Porque al sanar, por ejemplo, a esta persona que estaba postrada, se estaba refiriendo Jesús a Isaías 33:34, entre otros textos, donde habla de que ya no hay más enfermedad, ya no hay más dolencia física, ya no hay más. Y Él con su trabajo, yo trabajo, mi Padre también trabaja, otra vez, lo dijo después de ese contexto de sanación, de anticipación. Así que no hacía las cosas por hacerlo. Por supuesto, tenemos un Dios compasivo.
Pero otra vez, hacía el bien y esa gran compasión de Jesús estaba enfocada en los intereses del reino de Dios. Sabemos que Satanás no puede evitar el avance del reino de Dios, pero sí puede estorbarlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo estorba? Creando una anticultura. Porque el pueblo de Dios está llamado a impactar su cultura desde una cosmovisión bíblica, por supuesto. Entonces, Satanás no puede evitar que el cristiano, que nosotros como pueblo de Dios, empecemos a formar cultura. Pero ¿cómo logra estorbar? Creando una anticultura del reino de Dios. Y por supuesto, esto incluye una anticultura del trabajo. Empiezo a explicar qué significa el trabajo. Ven ustedes, no puede evitar el concepto de Jesucristo, mi Padre y yo trabajamos. Y lo entendemos enfocado dentro de la anticipación del reino. Pero viene Satanás y estorba. Vamos a buscar Mateo 13, 24 y 26 para fundamentar lo que estamos diciendo. ¿Qué estamos diciendo? Satanás puede ir caminando con los valores del reino, caminando de una forma anticultural. ¿Qué vemos en Mateo 13, 24? Dice, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos. Vean que se está refiriendo al reino de Dios, el reino de los cielos, es lo mismo. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y vean ustedes cómo sigue Jesús. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. He aquí la estrategia de Satanás, la anticultura, conforme el reino de Dios va avanzando. Por ejemplo, en la Biblia el trabajo se instituye antes de la caída porque es una gran bendición y cumple los propósitos de Dios. Dios vio todas las cosas y dijo, era muy bueno. Ese muy bueno significa que cumple los propósitos para los cuales Dios lo hizo. Es decir, mi creación cumple mis propósitos, así que es muy buena. Inmediatamente, después de la caída, empieza la anticultura de ese muy bueno. Y afecta todo. ¿Qué pasa con el trabajo? Timothy Keller habla de que, por ejemplo, vean qué interesante. En los griegos, hace muchísimos años, antes de Jesucristo, ellos en el concepto, en la anticultura de la creación, pensaban que había un primer tiempo, una primera creación donde los dioses y los seres humanos convivían juntos y convivían en la tierra. A eso le llamaban la Edad de Oro. ¿Y saben qué pasaba en ese tiempo? Era tan maravilloso que los hombres no tenían que trabajar. Así pensaban ellos el concepto de la creación. Y por supuesto, cuando ya el hombre empieza a trabajar, ¿qué es? Es una maldición. De hecho, los filósofos eran venerados, ¿por qué? Porque se dedicaban a algo más sublime que estar trabajando la tierra u otras cosas. Se encargaban de cultivar el espíritu, que era lo que realmente ayudaba al ser humano, no el trabajo. Y no sé si ustedes han visto ya, cuando avanza el tiempo, donde da la impresión de que las personas que trabajan son el vulgo. De hecho, en una época, las personas, no sé si han visto que usaban esas pelucas blancas y se pintaban, parecían pálidos. ¿Por qué? Porque la persona que estaba bajo el sol y que daba ese colorcito, eran los esclavos, los vulgares. Entonces, la persona realmente importante era aquella persona que no hacía nada. Y que entre más pálido, mejor. Porque no tenía relación alguno con el esfuerzo del trabajador. ¿Qué estamos hablando? Anticultura del trabajo. Porque el trabajo es una bendición. La sociedad relaciona, en nuestra anticultura, eso es importante, relaciona valor y dignidad según el tipo de trabajo que tengamos. No es casualidad que para los que hayan o hemos en algún momento visto novelas, el principal o es arquitecto, o médico, o abogado, ¿verdad?
que resulta ser que es una maraña, se enamora de alguien y terminan ser hermanastros. Es decir, el punto es que es la cultura de que si queremos representar los máximos valores, los relacionamos con un tipo de trabajo específico. Esa es la anticultura. ¿Por qué razón? Porque con esa jerarquización de oficios va de antemano la dignidad de la persona y la valía de la persona. Y esto es muy peligroso, muy peligroso. La Biblia nos dice, la cultura del reino de Dios, lo que nos dice es que por encima del trabajo, mis hermanos, por encima del trabajo, el valor que significa, esto que estoy explicando, es el servicio. Es decir, el valor del trabajo, de todo trabajo, no es el tipo de trabajo, sino es el servicio. El servicio. ¿Por qué razón? Porque, miren, Apocalipsis 22:3 va a decir, en el estado futuro, y sus siervos le servirán. Eso dice Apocalipsis 22:3. ¿Qué haremos en el estado futuro? Serviremos. Serviremos. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros con nuestras vocaciones y trabajos anticipamos el reino de Dios cuando servimos a Dios a través del prójimo. Realmente, como dice Pablo, todo lo que hagan, háganlo como si lo estuvieran haciendo para el Señor Jesucristo, en Colosenses. Entonces, todo nuestro servicio es un servicio a Dios porque como somos salvos, somos siervos. Pero lo que media ahora entre Dios y nosotros es el prójimo. Y cuando nosotros servimos a Dios, servimos entonces al prójimo. Así que, todo lo que nosotros hagamos, si nosotros entendemos que tenemos el gozo del servicio, no importa o pasa en un muy segundo plano el tipo de trabajo que hagamos, que va muy de acuerdo con la vocación, eso lo hablaremos en la segunda parte, con el mismo Dios nos ha dotado, ¿verdad? Cada uno tiene un propósito, pero aunque hayan diferentes vocaciones, todos tenemos un común. ¿Cuál es? El servicio. ¿Por qué? Porque anticipa un estado donde dice, y mis siervos me servirán. Entonces, ese es el fundamento de nuestro trabajo, el servicio. Y en el servicio encontramos el gozo, nuestro gozo. ¿Bien? El pueblo redimido está llamado a sembrar la buena semilla en nuestra cultura. Justamente esto que estamos hablando, la búsqueda de la justicia, la búsqueda del servicio, de la honestidad, ¿verdad? Todo esto. Y por supuesto, ¿qué vamos a esperar? Persecución, angustia, rechazo, amenazas. Y podríamos nosotros pensar, ¿qué pasará con mi trabajo, por ejemplo, si yo me alineo a los valores del reino de Dios? Permítanme decirles que es acá, si estamos aún en Mateo, vamos a Mateo 6. Es acá donde nosotros podemos aplicar de una manera muy potente Mateo 6:33. Otra vez, si usted y yo estamos en un trabajo muy bueno, en un sentido socioeconómico, pero empieza a atentar el sistema contra los valores del reino por los cuales usted y yo tenemos el propósito de trabajar, otra vez, sería muy bueno que apliquemos Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y de qué está hablando Jesús? Del afán y la ansiedad. Si usted va para atrás, es el resultado de hablar del afán y la ansiedad por no tener algo o de perder algo. Entonces, esto nos da una convicción y una fuerte identidad, donde tiene que prevalecer ante todo los valores del reino de Dios. Que usted está amenazado donde está trabajando porque su honestidad y su justicia están en contra de modelos corruptos, posiblemente del sistema donde trabajemos, explotadores del sistema donde trabajemos. Otra vez, oremos desde Mateo 6:33 porque el Señor no miente y el Señor es fiel. Y dice, busquen la justicia del reino de Dios y todas esas preocupaciones que están poniendo en oración serán añadidas.
Así que vean qué poderoso es entender el propósito que nosotros tenemos dentro del reino de Dios y la confianza, porque el Señor que empieza la buena obra en nosotros es fiel para terminarla, mis hermanos. Así que nos da una fuerte convicción. Vamos a Daniel, Daniel capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Vemos un creyente, por supuesto, trabajando, inmerso en la sociedad, básicamente, ¿verdad? Vean el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué pasó en el versículo 10? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, le pusieron una trampa y le dijeron al rey: ¿qué te parece si en un mes nadie puede dirigirse a ningún Dios, solo a ti como Dios? Perfecto, y lo firma. En ese contexto vemos el 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, qué bárbaro Daniel, más bien que todo el mundo me vea, ¿verdad? Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es el ejemplo que poníamos, un sistema corrupto en un creyente, pero él, en una fuerte convicción e identidad, donde nosotros tenemos más luz, porque el reino de Dios viene con Jesucristo. Vean ustedes, desde la luz de Daniel, desde su fe y desde su convicción, se opone a un sistema corrupto. Ahora, ¿qué pasa en el 23? Conocemos la historia. Viene el sistema y lo mete a una fosa de leones, ¿verdad? Que podríamos ejemplarizarlo en muchas cosas, despido, lo que sea. Podemos contextualizarlo. Pero el sentido teológico del 23 es: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Espero que se haya entendido la relación. Y no es un mensaje para decir, usted no se preocupe que nada le va a pasar, no va a sufrir. No, posiblemente es todo lo contrario, porque estamos poniendo, para terminar, un valor más alto, mucho más alto, que es el siguiente: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón, dice el salmista. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, Señor. Recuerden lo que dijeron los 3 jóvenes. Si el Señor nos libra, perfecto. Pero si no, ese no es el punto. El punto es que nos mantendremos firmes con nuestra identidad, porque sabemos bien a quién servimos. En el trabajo nosotros invertimos la mayor cantidad de tiempo en la sociedad. Nosotros pasamos muchísimo tiempo fuera, es más, la mayoría del tiempo fuera de ese momento, ¿verdad? Involucrados cada uno en la calle, en las diferentes empresas, vocaciones, servicios que damos. Por eso es el necesario entendimiento de entender que ahora nuestro trabajo tiene un propósito y un sentido alineado con los valores del reino. Y por tanto, nosotros somos en ese sentido misioneros. Es el llamado misionero de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Desde nuestras vocaciones y trabajo. Síganme acá con atención, porque vamos a ver ciertos términos que son muy importantes poder entender. Nuestro trabajo, ¿qué es? Realmente es una expresión, ¿verdad? Lo que hacemos es el resultado de algo que está atrás. Tiene que ser, en el buen entendimiento, una expresión de una vocación. Ahora, ¿qué es una vocación? Una vocación es un llamado, es una invitación de Dios. Entonces vean que nosotros relacionamos, el trabajo es una invitación, es una vocación,
Porque nosotros, con los talentos, ya lo vamos a ver, y dones que el Señor ha puesto en nosotros, nos invita para que nosotros trabajemos a favor de los valores del reino de Dios. Esto ya empieza a poner en entredicho si nosotros trabajamos para nuestros propios intereses, cualesquiera que sean. Nuestros objetivos por el cual nosotros vamos a buscar un trabajo, una carrera, estudiar lo que sea, ya empezamos nosotros a ver, ok, listo, ya acá debo entender que mi trabajo es la consecuencia de una vocación, de una invitación. Y tiene que ir muy de acuerdo con lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros primero. Otra vez, no hay jerarquización. Por ejemplo, si el Señor no me ha dotado, para ser claros, en una línea de desarrollo, en una línea de carrera, de estudio, si no he sido dotado para eso, no tengo por qué, para yo ser digno en la sociedad, forzarme por estudiar algo de la cual yo no he sido potenciado, solo porque tal carrera socialmente va a dar unos privilegios que no da la otra. Ese es el problema y empiezan las tensiones fatales, ¿verdad? La respuesta al Señor es entregarle en su misión esa misma capacidad que Él primero ha puesto en nosotros. Simplemente, es un equilibrio hermoso. Si usted se dedica o tiene inclinación a algo, es porque el Señor lo ha dotado para esto. No luchemos en contra de esto. ¿Y cuál es el fundamento de todo trabajo? El servicio. Si desde lo que yo estoy haciendo estoy sirviendo, desde cualquiera que sea mi posición, entendamos que en la medida en que nosotros le entreguemos ese servicio con gozo, aplicado en lo que sea. Por ejemplo, yo puedo servir desde músico, yo puedo servir desde psicólogo, yo puedo servir desde mecánico automotriz, yo puedo servir entregando productos, yo puedo servir como recepcionista, servicio. Así que ya no me ocupo que por qué no soy mecánico, o por qué no soy músico, o por qué no soy esto. Esa es la anticultura del trabajo. Porque Satanás está estorbando el privilegio que tenemos en el servicio, que es la verdadera anticipación del reino de Dios. Aquí entro en aguas profundas. El llamado de Dios corresponde a entregarle entonces una capacidad que Él mismo ha puesto en nosotros, ¿verdad? Sea un talento o un don espiritual. Vamos al punto. ¿Quién pone los talentos en el ser humano? Dios. ¿Con un propósito? Por supuesto. ¿Los dones espirituales? También. ¿Con un propósito? Por supuesto. Aunque estrictamente no es lo mismo un don espiritual que un talento natural, tampoco están desvinculados. Cuando nosotros los desvinculamos, empezamos a perder nuestro propósito de vida. Ya lo voy a fundamentar más. Dios nos da talentos. Empecemos con talentos naturales, ¿verdad? Que no es otra cosa que aptitudes. Que no buscan ser opacados cuando llegue un don espiritual. Un talento natural no busca ser puesto en la esquina cuando ya nosotros encontramos mi don espiritual. No. Dios nos da talentos o aptitudes particulares para que nosotros aprendamos a no separar todo lo que viene de Él. Desde la provisión natural en nosotros busca un propósito. Mis hermanos, miren, cuando nosotros hablamos de la palabra espiritual, a veces, nosotros no sabemos o no entendemos exactamente lo que estamos diciendo por espiritual. Vivan espiritualmente. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vamos a tener un cuerpo espiritual, uno de los entendimientos, cuando el Señor nos resucite y tengamos cuerpos espirituales, ¿qué significa? Que nuestra vida va a estar conforme a la voluntad del Espíritu. Ya el pecado no va a estorbarnos más. Entonces, nuestra vida, nuestro ser integral, encuentra su verdadero propósito. Entonces, vamos siendo más espirituales en tanto toda nuestra vida, desde cualquier ámbito, vaya entregándose a la voluntad de Dios.
ahí nosotros vamos siendo espirituales. Entonces un talento, ¿cuándo se convierte en espiritual? Cuando ese talento va conforme a los valores del reino de Dios y sus propósitos. Por ejemplo, yo tengo el talento natural de la música. ¿Por qué el talento es espiritual? Porque entonces estoy anticipando con ese talento natural los valores del reino. Y uno de los valores del reino es, por ejemplo, la armonía, la belleza. O sea, yo tengo que afinar mi guitarra antes de empezar, con un afinador. Son conceptos. El concepto de la armonía, de lo hermoso. La alegría que produce, tal vez puedo cantar o acompaño una canción, ¿y qué les produce a ustedes? Si les produce alegría y gozo, eso forma parte de los valores del reino de Dios. En ese sentido, ese talento se convierte en espiritual, porque cumple, ahora sí conscientemente, que lo hago con un propósito, anticipar el reino de Dios. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque entonces, cuando así nos separamos, la habitual separación entre lo que es natural y espiritual, material y espíritu, ¿verdad? Eso es un gran problema. Y al final no terminamos de entender ni lo uno ni lo otro. Cuando una capacidad natural, como estamos hablando, para aprender o ejecutar alguna cosa responde al llamado y propósito del reino de Dios, es cuando le llamamos entonces don espiritual. Que ciertamente hay dones espirituales específicos que se dan, por ejemplo, en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, que cumplieron un propósito específico allí, como el don de profecía o el don de lenguas, ¿verdad? Son dones del Espíritu, con un propósito específico. Pero aquí estamos hablando de no hacer esa separación, es decir, mi vida, mi llamado, mi respuesta, de repente yo tengo que estar buscando para servir al reino de Dios y su justicia, a ver qué don espiritual tengo. Y mientras tanto voy a quedarme allá esperando, haciendo test por internet o no sé qué otras cosas para descubrir mi don espiritual. Y mientras tanto me quedo ahí pasivamente, sin aplicar el talento que tengo para anticipar desde lo que estemos haciendo los valores del reino de Dios. Y otra vez, mis hermanos, el esencial es el servicio. Entonces, yo puedo estar viendo, necesito saber cuál es mi don espiritual y me siento con una falta existencial. Yo preguntaría, ¿pero qué está haciendo usted? Bueno, es que lo que estoy haciendo es sirviendo, nada más. Nada más. Pero dice Apocalipsis 22 que mis siervos me servirán. Es que ya usted está aplicando su propósito existencial. ¿Entienden el punto? Vean que Satanás tiene muchas estrategias, no puede evitar que usted y yo avancemos, sino dejarnos ahí en confusión, confundidos, viendo por acá y por allá, y es tratando de irnos por todo lado, y al final mi vida es pasiva, vacía, pero es confusión, y no porque lo es así, tenemos ya un propósito en Cristo Jesús, pero tenemos que relacionarlo con nuestros entonces llamados naturales, ¿verdad? Eso tiene una razón por la cual lo estoy diciendo. Servir bien, servir desde el trabajo que tengamos, a veces no nos da una gran exposición. Ese es el problema. Otra vez, como tal vez los valores anticulturales del trabajo significa que el mejor trabajo es aquel donde la persona está más expuesta, recibe más admiración, ese es el problema. Entonces, de repente, yo no me siento digno, o usted no se siente digna, si la aplicación del talento natural del cual se está ejerciendo no se compara con esa admiración que reciben otras personas. Y ese es el problema, donde empiezan a haber un montón de cuestiones. Miren, el Señor dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Mateo 20:28. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en el servicio? Porque así me ayuda a no hablar de carrera alguna. Me ayuda al concepto final, profundo, de lo que es para qué nosotros trabajamos en la sociedad y para otros. El servicio. Para servir. Cuando usted encuentra
su razón, su propósito de vida, en que lo que esté haciendo, mis hermanos, y yo puedo estar trabajando haciendo jardines, qué maravilla, porque estoy sirviendo. ¿Y qué? Estoy sirviendo en belleza, estoy sirviendo en mantenimiento, y esto es un servicio, y qué gozo me da, porque ya yo con lo que estoy haciendo, estoy anticipando otra vez un reino donde el reino es servicio. Y encuentro mi satisfacción. ¡Qué maravilla! Ahora, si a mí me pagan 1 y a otra persona le pagan 20, por lo que hace eso es otra cosa, esos ya son modelos sociales. Pero por eso Pablo dijo, es que he aprendido a estar contento si tengo mucho o si tengo poco. El verdadero sentido del contentamiento es cuando ya se encuentra el propósito del talento que ha puesto Dios en nosotros, servicio. Mira, esta persona con esta capacidad pudiera estarse ganando un montón de plata haciendo tal cosa y se pone a hacer esto. Pero la persona va a decir, mire, es mi llamado. Yo encuentro mi contentamiento en esto. Soy feliz con lo que estoy haciendo. Hay una crisis existencial que la palabrita técnica es neurosis noógena. No vamos a entrar en esto. Básicamente es esas personas que llegan a un consultorio médico porque se sienten mal, le hacen todos los exámenes y la persona está bien. Pero la persona dice, pero es que yo me siento que voy a morir. Me siento mal. Desde una rama de la psicología, que se llama logoterapia, esta crisis noógena es una crisis de sentido, falta de sentido, de propósito de vida. Cuando una persona pierde propósito de vida, inclusive puede estar en grandes condiciones socioeconómicas y son personas que terminan suicidándose, por ejemplo. ¿Verdad? Carecer de sentido de vida afecta tanto nuestra existencia que, repito, ha trazado una línea de intervención, logoterapia. Así que no estamos hablando de algo pequeño, porque encontrar sentido de vida requiere encontrar antes valores del reino de Dios y entregarse a ellos. Les repito otra vez, mis hermanos, si usted y yo pasamos momentos de crisis existenciales, la manera es que nosotros aprendamos, entendamos a encontrar nuestros valores de vida en un plan perfecto que Dios tiene en nosotros. Dios no se equivoca, no se equivocó con nosotros. Hizo en nosotros un propósito perfecto. Y cuando nosotros encontramos los valores del reino de Dios, y termino con el punto, desde el servicio y lo que estemos dando, no pensemos que estoy menos que porque estoy haciendo uno o lo otro. Cuando yo estoy aplicando esa línea de servicio con gozo y con propósito del reino, esa crisis existencial tiene que terminar, porque ya encontró la persona y entiende que fue trasladada al reino del Señor Jesucristo en su salvación. ¿Lo entiende? Yo le diría, ¿sabe qué pasa? Yo creo que usted no entiende su salvación. No ha entendido. No ha entendido que usted ha sido trasladado, trasladada ya. Y por decisión del Señor Jesucristo, que lo hace todo perfecto, y si usted está haciendo lo que está haciendo, es porque Dios primero le puso una capacidad. Dios no se equivoca con nosotros. Cuando nosotros nos resistimos en lo que Dios nos ha colocado, es allí el problema existencial, crisis noógena. Entonces, terminemos con el punto, antes de ocuparnos, si tenemos un don y esto para empezar a servir, ese es por lo que estoy hablando el punto, antes de esto, y en ese espacio caemos en crisis existenciales, porque todavía no encuentro mi don, y si no encuentro el don no me pongo a servir, y si no me pongo a servir, entonces no sé qué estoy haciendo en mi vida. Tenemos que empezar a vivir la justicia, el concepto de justicia. Seguid el reino de Dios y mi justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces la justicia, entender la justicia, así como empezamos entendiendo el Evangelio, es importante. Otra vez, ¿cómo entendemos la justicia?
porque tenemos que seguir el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo vivimos la justicia? Terminemos entonces con el punto. Amy Sherman ha propuesto 3 dimensiones de la justicia que vamos a ver acá. Bueno, vean ustedes qué maravilloso esto. Al final, después de toda nuestra vida, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vean que el punto es siervo y fiel. Qué maravilloso recibir esas palabras del Señor, de nuestros talentos y vocaciones. Para hablar del término de justicia, la justicia la vamos a dividir en estos 5 minutitos que nos quedan en 3 conceptos, para entender bien otra vez justicia. Otra vez, ¿qué estoy tratando de poner acá? Como estamos hablando de fe y trabajo, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo ya, en este momento, vivir los propósitos del reino? Entendiendo ampliamente el concepto de justicia. ¿Qué implica? ¿Verdad? En contraposición con una búsqueda incesante de un don espiritual para empezar a servir. Eso es lo que estoy proponiendo en esta mañana. La justicia se divide en 3 direcciones, por decirlo de alguna manera, o 3 dimensiones. Primero, arriba, hacia arriba. Es una dimensión donde nosotros nos relacionamos con Dios. Para empezar a servir en nuestro trabajo, todo empieza desde nuestra relación con Dios. Así que podemos estar buscando lo que sea. Pero si en esta primera fase no enfocamos nuestra atención, vamos a errar. ¿Y qué implica? Una vida de oración y de adoración. ¿Cómo entendemos adoración? Dependencia del Señor. Dependiendo del Espíritu, todo para la gloria del Señor, nuestra relación con el Señor. Y vamos con calma. Si una persona dice, tengo crisis existencial, revise sus 3 enfoques. Primero, relación con Dios. Segundo, una dirección interior. Es decir, el orar por el fruto del Espíritu en nuestro corazón, en nuestra vida. Ven que no estamos hablando de dones espirituales, porque Pablo realmente dice, mire, en una iglesia de muchos dones, va a decir, mire, yo les voy a hablar de algo mejor. Después de estar hablando 1 Corintios 12 de los dones del Espíritu, empieza capítulo 13 con el fruto del Espíritu, que es el amor. El estado de nuestro corazón, relaciones basadas en la gracia, vivencia de Filipenses 2:4, que es no procuren lo de cada uno, sino también el bien de los demás. La segunda dirección de la justicia. Y la tercera es exterior, es decir, el servicio y la acción social, ¿verdad? Nosotros somos promotores de transformaciones en donde estemos, hasta las más pequeñas, mis hermanos. El tipo de servicio que estemos dando, cualquier cosa. Nosotros somos promotores de las transformaciones en los sistemas donde interactuamos o trabajamos. Una vivencia del reino de Dios y su justicia va a tener, resumiendo, un fundamento espiritual hacia Dios, un fundamento moral en nuestra vida, o sea, el cuidado de nuestro corazón, y una ética social en nuestras relaciones con el prójimo y la creación. Básicamente, mis hermanos, terminando este estudio de la mañana, quiero dejarles con esta reflexión. Ya usted y yo estamos llamados, invitados y capacitados para trabajar según los valores del reino de Dios desde sus talentos naturales. Y desde sus talentos naturales, cuando se alinean a los propósitos de Dios, llegan a ser espirituales. No estoy diciendo con esto que ya vamos a trazar una misma línea entre un don espiritual y un talento espiritual. Lo que quiero decir es que el Señor empieza, por ejemplo, si yo estoy hoy con el don espiritual de maestro, específicamente como la Biblia dice, ¿qué pasa? Surge desde un talento natural chiquitillo, donde yo podía tener cierta elocuencia para hablar y saber explicar. ¿Qué pasa si yo tengo el don espiritual de maestro y no me doy a entender naturalmente? A menos que pensemos que de repente una persona que no podía darse a entender, de repente en el espíritu, explica todo perfectamente. La pregunta es, ¿para qué la homilética entonces? ¿Para qué el estudio de la homilética en la teología? Para que la persona encuentre maneras de darse a entender bien, que resuma bien la información. Todo es dado por Dios. Todo le pertenece a Dios.
Así que desde su naturalidad, los talentos que Dios le ha dado, cuando usted los alinea a los valores del reino de Dios, entonces usted está ejerciendo una vida espiritual, según los propósitos de Dios. Y ya es el llamado. ¿Ven? No espere a ir a una convivencia para terminar la convivencia y ya descubrí mi don espiritual. Por fin. No. No hagamos una separación tan drástica, porque entonces nos quedamos nosotros estáticos y pasivos y con crisis noógena. Ya el propósito ya la tenemos.